El olor me golpeó primero, antes del calor, antes del ruido del agua contra el casco, antes de cualquier otra cosa que pueda contarles sobre esa noche con algún tipo de precisión clínica. Fue el olor. La fibra de vidrio que arde tiene una calidad específica que no puedo comparar con nada más, porque nada más arde exactamente así. Es sintético y dulce, y equivocado de una manera que la nariz entiende como peligro antes de que el cerebro haya terminado de procesar la información. Tenía la mano en el acelerador. El motor estaba en marcha. Me había asegurado de eso antes que de cualquier otra cosa, porque eso era lo que decía la formación, y la formación era lo único fiable que quedaba en una situación donde todo lo demás había dejado de ser fiable. El motor primero. Verificar el combustible. Verificar el rumbo. Eso es lo que se hace. Eso fue lo que hice. Miré hacia atrás por el pequeño visor trasero. Había hombres en el agua. Podía ver sus brazos. La manera en que los brazos se mueven cuando alguien nada fuerte y con miedo. No las brazadas limpias de alguien que lo hace por elección, sino el manoteo desesperado e ineficiente de un hombre cuyo cuerpo ha anulado todo pensamiento y simplemente está tratando de sobrevivir. Había 10 de ellos, tal vez 11. Con la luz naranja era difícil ser preciso, y la precisión era lo único que necesitaba, y lo único que la situación no iba a darme. Estaban a unos 30 metros. El fuego estaba a unos 40 metros detrás de ellos, y se movía más rápido que ellos. Empujé el acelerador. Necesito llevarlos de vuelta. No porque quiera. He tenido 22 años para decidir si quiero revisitar todo esto, y la respuesta ha sido consistentemente no. Pero porque el casco y los hombres en el agua no significan nada sin el contexto de lo que era esa plataforma, y lo que eran esos hombres, y lo que significa pasar años de su vida en un lugar donde lo único que hay entre uno y el fondo del océano es acero calculado y competencia humana. La Meridian Star era una plataforma de perforación semisumergible en aguas profundas, operando en el Golfo de México. 2.400 metros de agua debajo de nosotros. La plataforma en sí se elevaba tal vez 30 metros sobre la superficie. 12.000 toneladas de acero, tubería, maquinaria y riesgo controlado, anclada en su lugar por sistemas de posicionamiento dinámico que hacían microajustes constantes para compensar la corriente y el oleaje. Desde lejos, si alguna vez vieran una de esas plataformas de noche desde un barco de suministro que se acercaba, tiene un aspecto casi hermoso. Todas esas luces ardiendo contra el agua negra. Una pequeña ciudad. Un pequeño país artificial con sus propias reglas y su propia cultura y su propia manera particular de recibir a los hombres y molerlos hasta que lo que quedaba era algo más duro y más útil que lo que había llegado. El olor es lo primero. El mismo en cada plataforma en la que trabajé. Petróleo crudo y lodo de perforación, y ese olor particular de hierro frío del acero que lleva mucho tiempo sentado en el aire salino. Uno deja de notarlo a las 48 horas aproximadamente. Se convierte en la línea de base, se convierte en a qué huele el aire limpio. El ruido es lo segundo. Las plataformas nunca están en silencio, a ninguna hora. Los generadores funcionan continuamente. Los malacates de perforación funcionan cuando se está perforando. Las bombas de lodo circulan. El equipo de manejo de tubería golpea y traquetea. Siempre hay algo pasando en algún lugar de la estructura que está haciendo ruido. Y cuando se vive en eso durante suficientes semanas seguidas, el silencio empieza a parecer que algo ha salido mal. Como si la ausencia de ruido fuera en sí misma una advertencia. Trabajábamos turnos de 12 horas, de día o de noche, rotando en un ciclo de 28 días, 2 semanas a bordo, 2 semanas en tierra. Al final de una rotación, uno funciona a una altitud particular de agotamiento que no puedo describir del todo a alguien que no lo ha vivido. No es somnolencia, es un tipo de cansancio profundo, celular, que se convierte en su propio estado de conciencia. Uno es competente, uno es funcional, pero uno funciona con algo más fino y más duro que el estado de vigilia ordinario. Lo que esto hace
a lo largo de meses y años de trabajar con los mismos hombres, es eliminar todo el material superficial. La actuación social, la gestión de la imagen, la versión de uno mismo que se presenta al mundo en general. Allá abajo uno no tiene energía para nada de eso. Lo que queda es la persona real. Y uno llega a conocer a las personas reales que lo rodean de una manera que muy pocas relaciones laborales logran jamás. Kowalski llevaba 14 años en plataformas de aguas profundas. Era de Galveston. Tenía 2 hijas de las que hablaba con ese orgullo tranquilo particular que tienen los hombres de cierta generación cuando están orgullosos de algo y no saben del todo cómo decirlo directamente. Sacaba su teléfono en las tardes tranquilas en la sala de descanso y mostraba sus últimas fotos escolares sin comentario. Simplemente te pasaba el teléfono y esperaba a que dijeras algo. Y lo que dijeras era suficiente. Ferreira era el perforador de nuestro turno. Brasileño. 23 años en la industria, lo que lo convertía en uno de los hombres más experimentados de la plataforma. Tenía esa quietud absoluta cuando algo iba mal. La mayoría de la gente, cuando siente peligro, se vuelve más ruidosa, más animada. Ferreira iba en la dirección opuesta. Se callaba y quedaba inmóvil de una manera que significaba que todos los demás en un radio de 3 metros también se callaban, porque habían aprendido que su quietud era una especie de instrumento. Si Ferreira se quedaba quieto, se escuchaba. Había otros. Siempre hay otros. Una tripulación de plataforma son 30, 40, 50 hombres compartiendo la misma realidad artificial durante semanas seguidas, y uno los conoce a todos al nivel de la proximidad diaria que construye su propia intimidad, tanto si se lo propone como si no. Lo que les estoy diciendo es que no eran abstracciones. No eran personajes de fondo en mi historia. Eran personas específicas con nombres específicos y maneras específicas de estar en el mundo. Y les voy a pedir que retengan ese hecho mientras les cuento el resto. El sonido fue diferente a todo lo que había experimentado en más de 2 décadas de trabajo offshore. Y digo eso como un hombre que ha experimentado mucho. He estado en plataformas durante huracanes de categoría 4, cuando toda la estructura se movía de maneras que hacían que el oído interno se revelara. He estado en plataformas durante incidentes de control de pozos que nunca salieron en las noticias porque fueron controlados a tiempo. He escuchado el sonido del acero bajo tensión y del gas en una tubería donde el gas no debería estar, y de la presión haciendo cosas que no se supone que haga. Nada de eso me había preparado para una erupción. Lo primero fue la vibración. No un sonido que se oye, una sensación que se siente. En la planta de los pies, en los dientes del fondo, en el esternón. Toda la estructura empezando a resonar a una frecuencia que alguna parte del sistema nervioso reconoce como catastróficamente mala antes de que pueda formarse ningún pensamiento consciente. Estaba en la sala de control de perforación. Lo sentí a través de la silla en la que estaba sentado. Miré a Ferreira y Ferreira ya se había quedado completamente inmóvil. Luego el sonido. Si nunca he escuchado una erupción de pozo, no sé cómo dársela con precisión. Es esa que suena la presión cuando finalmente gana. Un rugido enorme y sostenido. No un golpe, no una explosión, no al principio. Un rugido. Como un sonido que ha estado esperando detrás de una pared durante años, y la pared finalmente ha cedido, y todo lo que estaba comprimido detrás se mueve a la vez. Venía de abajo y venía de todos lados, y duró unos 3 segundos antes de la primera explosión. La explosión fue cuando el gas alcanzó la fuente de ignición. La plataforma tembló como si hubiera sido golpeada por algo. Fui arrojado contra la consola. Los sistemas de alarma que habían estado activos durante quizás 8 segundos alcanzaron la alarma máxima simultáneamente. El ruido era tan completo que dejó de ser separable en sonidos individuales y se convirtió en un hecho ambiental único, como el tiempo. Me estaba moviendo antes de haber tomado la decisión de moverme. Para eso sirven los simulacros. 23 años de simulacros.
El cuerpo conoce la ruta al punto de reunión antes de que la mente haya terminado de procesar lo que está pasando. No se piensa para atravesar los primeros 60 segundos de una emergencia en plataforma. Se ejecuta. El humo fue lo que no estaba del todo preparado, incluso después de todos esos años. Te hablan del humo. Te hacen hacer simulacros con visibilidad reducida. Pero el humo de un incendio de plataforma no es como otros humos. Es negro. Quiero decir genuinamente negro, no gris oscuro. Negro como arde el petróleo crudo. Y tiene una presencia física, tiene peso, te empuja. En los pasillos entre mi puesto y la cubierta del bote salvavidas, el humo era tan espeso en algunos lugares que navegaba por tacto y por memoria. Una mano en el pasamanos, una mano sobre la cara, y el calor ya era lo suficientemente significativo como para que el metal del pasamanos estuviera caliente a través de mis guantes. Perdí la cuenta de cuántas escotillas de emergencia atravesé. 4, tal vez 5. Recuerdo el cambio de sonido de la alarma a medida que me acercaba al exterior, del grito amortiguado, absorbido por las mamparas dentro de la estructura, al alarido a plena garganta al aire libre una vez que alcancé la cubierta. Y luego el calor me golpeó correctamente por primera vez. Su muro. Incluso a 50 metros del fuego principal, el calor radiante era suficiente para hacer entender lo que el fuego significa a esa escala. No el fuego de una casa, o un auto, o cualquier cosa que una persona encuentre normalmente. Era fuego industrial. Fuego petroquímico. Fuego con el peso del yacimiento detrás de él. Llegué al puesto del bote salvavidas. 3 más ya estaban allí. Aparejamos los aparejos y verificamos los mecanismos de largada en menos de 2 minutos, lo que es casi exactamente el tiempo de los simulacros. Y si eso parece rápido dadas las circunstancias, es porque no entienden lo que años de simulacros hacen a un ser humano bajo presión. La memoria muscular toma el control, y la memoria muscular es más rápida que el pensamiento. Embarcamos. Tomé la posición de mando. 4 en un bote con capacidad para 30. Activé el largado. La caída es algo que la gente que nunca ha hecho un simulacro de bote salvavidas no entiende del todo. Un bote salvavidas de caída libre desde una plataforma de esa altura no baja suavemente. Cae. Ese es el diseño. La idea es poner el bote en el agua antes de que la plataforma lo destruya en el camino. El bote está inclinado. El casco está formado específicamente para tocar el agua y rebotar en lugar de sumergirse. Y el impacto cuando se toca la superficie es significativo. Hace castañear los dientes. Comprime la columna vertebral. Durante unos 2 segundos, hasta que el casco se endereza y el movimiento se amortigua, genuinamente no se sabe cuál es el lado de arriba. Luego estábamos en el agua. Tenía el motor en marcha antes de que el casco hubiera dejado de mecerse. Acelerador. Alejarse de la plataforma. Esa es la prioridad inmediata, y todo lo demás es secundario a esa única directriz, porque una erupción de plataforma puede producir explosiones secundarias, y una explosión secundaria a corta distancia simplemente lo mata a uno. Viré y conduje. Recorrimos tal vez 400 metros antes de que redujera el acelerador y me girara para evaluar. Lo que vi fue... Me lleva un momento, incluso ahora, incluso 22 años después, organizar correctamente la imagen en mi memoria. La plataforma estaba completamente envuelta en llamas. Esa es la expresión que usan en los informes de incidentes, completamente envuelta. Lo que significa en la práctica es que el fuego había pasado más allá de cualquier punto de contención y simplemente estaba quemando todo lo que había que quemar. El mástil de perforación todavía estaba en pie, pero estaba en llamas. La cubierta principal estaba en llamas. El bloque de alojamiento podía ver que estaba en llamas por las ventanas, el humo negro saliendo de cada una como si la estructura lo estuviera respirando. Y en el agua alrededor de la base de la plataforma, el petróleo había alcanzado la superficie. No sé si alguna vez han visto petróleo crudo ardiendo en agua abierta. Espero que no. Se mueve. Eso es lo que no te dicen,
O tal vez te lo dicen y no lo absorbes correctamente hasta que lo ves. El fuego sobre el agua se mueve con el agua. Sigue la corriente. Se expande hacia afuera desde su fuente y lo hace más rápido de lo que el ojo espera que algo de ese tamaño se mueva. Naranja y negro, toda la superficie. El mar mismo pareciendo arder. Y en el agua entre la plataforma y nosotros, hombres. Podía verlos con la luz naranja. Habían logrado salir de la plataforma de alguna manera, de las cubiertas, de la estructura, al agua. 10 de ellos, tal vez más. Nadando, moviéndose hacia nosotros con todo lo que tenían. Agarré la radio. Conseguí transmitir parcialmente. Posición, nombre de la plataforma, Mayday. No sé cuánto pasó porque no estaba escuchando correctamente la respuesta. Estaba mirando el agua. El petróleo se movía. Hay que entender la geometría. No les describo esto como una manera de justificar lo que hice. He pasado 22 años más allá de la justificación. Se lo describo porque la precisión es la única honestidad que tengo disponible sobre este tema, y la imprecisión sería otro tipo de mentira. Los nadadores estaban a aproximadamente 27 metros del bote salvavidas. Al ritmo al que avanzaban, en el estado en que estaban, en agua que ya estaba más caliente de lo que debería estar por el calor de arriba, podrían haber cubierto esos 27 metros en 4 minutos, tal vez 5, algunos más rápido, otros más lento. El borde delantero de la mancha de petróleo en llamas estaba a aproximadamente 35 a 40 metros del bote, moviéndose con la corriente y el oleaje superficial impulsado por el viento, lo que lo llevaba hacia nosotros a un ritmo que estimé en más rápido que los nadadores, significativamente más rápido, no por un pequeño margen. Si esperaba que los nadadores llegaran al bote, un casco de fibra de vidrio, que es lo que son la mayoría de los cascos de botes salvavidas, comenzará a perder integridad estructural a temperaturas sostenidas de alrededor de 200 grados Celsius. El fuego en la superficie del agua superará eso muchas veces. El casco no se derretiría instantáneamente, pero se deformaría, cedería, no de una manera que dé aviso y tiempo para responder. De una manera que significa que el bote deja de ser un bote mientras uno todavía está dentro. Dentro del bote salvavidas tenía 4 personas. En el agua había 10. El fuego llegaría al bote antes que los nadadores. Esos son los números. No los escribí, no los elegí. Los leí de la superficie de la situación como se leería un indicador, y el indicador decía lo que decía, y tenía que decidir qué hacer con esa información. Los otros 3 en el bote conmigo estaban mirando a los nadadores. Uno de ellos, no usaré nombres aquí, por respeto a personas que todavía viven con sus propias versiones de esto. Uno de ellos decía, esperen, solo diciéndolo en bucle. Esperen, esperen, están cerca, solo esperen. No dije nada. Miré el fuego durante 5 segundos más. Tal vez 6. La mancha ardiente ganó otro metro, tal vez 2. Y pensé en la gente dentro del bote. Pensé es la palabra equivocada. No fue un pensamiento, fue una lectura, una evaluación factual de la situación, como Ferreira quedándose quieto, ese tipo de quietud. Y luego la persona que había estado diciendo esperen dejó de decirlo. Creo que vio lo que yo vi. El fuego cerrándose, la geometría resolviéndose en algo que solo tenía un resultado viable. No sé si hizo las paces con eso. No sé si yo las hice. No se tiene tiempo de hacer las paces con algo en el momento en que está ocurriendo. Se hacen las paces después, o no se hacen, y de cualquier manera, uno continúa existiendo en el mundo y carga con lo que carga. Cerré la mano en el acelerador. El hombre más cercano a mí en el bote puso su mano en mi brazo. No para detenerme. Supe que no era para detenerme porque no había ninguna resistencia en ella. Era simplemente contacto. El tipo de contacto que significa sé y estoy aquí y no puedo hacer esto diferente,
pero no voy a dejarte solo en esto. Empujé el acelerador. El tono del motor cambió. El casco comenzó a moverse. La proa se levantó levemente a medida que la velocidad aumentaba. No miré atrás. Eso no es una declaración sobre el valor o la cobardía. Mirar atrás no habría cambiado lo que estaba pasando y me habría hecho menos capaz de hacer la única cosa que todavía tenía que hacer, que era navegarnos a una distancia segura y mantenernos vivos hasta que llegara el rescate. Así que mantuve los ojos al frente y conduje, y el ruido del motor se acumuló alrededor de nosotros, y lo que estaba pasando detrás, y el ruido del motor era lo suficientemente fuerte, en su mayor parte, para cubrir los otros sonidos. En su mayor parte. Nos recogió un barco de suministro 6 horas y 14 minutos después. Conozco el tiempo exacto porque está en el informe oficial, y he leído el informe oficial más veces de las que puedo contar. No porque quisiera, porque seguía buscando en él algo que me dijera algo diferente sobre los números. No hay nada diferente en los números. Los números son los números. 5 sobrevivientes del bote salvavidas. 3 más fueron rescatados del agua por el barco de suministro. Habían encontrado escombros a los que aferrarse. Habían logrado mantenerse por delante de la línea de fuego. Habían salido de ello con quemaduras e hipotermia y cosas que sanan, en su mayor parte. 8 no fueron recuperados. De esos 8, el informe usa un lenguaje que es cuidadoso y profesional y diseñado para transmitir información sin causar sufrimiento adicional innecesario a las familias que eventualmente lo leerían. Me senté en la cubierta del barco de suministro durante mucho tiempo, antes de que alguien me hablara. No sé qué aspecto tenía. Sé cómo me sentía, que era nada en particular. No alivio, no pena, no exactamente culpa, aunque la culpa llegó después y llegó a fondo. Solo una ausencia, como un indicador que ha estado en lectura máxima durante tanto tiempo que cuando la presión cae le toma un momento al instrumento ponerse al día con la nueva realidad. La investigación concluyó que había seguido correctamente el procedimiento de emergencia, que la decisión de activar el motor del bote era coherente con el protocolo de formación y con una evaluación razonable del riesgo para la integridad de la embarcación. Esa palabra otra vez. Razonable. No sé qué significa razonable cuando se está mirando a hombres en el agua que lo llaman a uno. Sé lo que significa en un informe de investigación. Son cosas diferentes. Dejé de trabajar offshore después de eso. No de inmediato. Tardé unos 8 meses y una rotación más antes de entender que había terminado. No porque no pudiera hacer el trabajo. El trabajo estaba bien. El trabajo podía hacerlo. Eran las cosas más pequeñas. Cada simulacro de seguridad, cada inspección de botes salvavidas, cada vez que me paraba en una barandilla y miraba el agua y veía cómo se mueve, cómo la superficie capta la luz, con qué rapidez se mueven las cosas a través de ella cuando las condiciones son las adecuadas. El océano no carga nada. Eso es lo que he llegado a entender a lo largo de 22 años pensando en ello. No guarda recuerdos. No mantiene ningún registro de lo que ocurrió en él o sobre él. El agua que ardía esa noche ha dado la vuelta al mundo varias veces desde entonces. Se ha movido a través de corrientes y se ha evaporado y ha caído como lluvia en algún lugar y se ha movido de nuevo. No sabe. No le importa. Es simple y completamente indiferente a todo lo que jamás ha ocurrido en su superficie. La indiferencia es la parte más difícil. No la culpa, no los rostros. Y hay rostros. No voy a pretender que no los hay. Rostros que veo con poca luz y en el movimiento del agua, y en esa calidad particular de luz naranja que producen ciertos atardeceres tardíos. Con esos rostros he llegado a una especie de acomodo. Son parte de lo que cargo, y los cargo, y ese es el arreglo. Pero la indiferencia del agua, el hecho de que el océano simplemente continuó, y continúa, que estaba haciendo lo que siempre hace esa noche y estará haciendo lo que siempre hace la noche en que yo muera y cada noche entre medias. No tiene categoría para lo que ocurrió en su superficie.
No tiene registro para la diferencia entre una noche normal y esa noche. Yo tengo suficiente registro para los dos. Eso es lo que queda. Eso es lo que sobrevivir a ese tipo de cosa realmente significa, a largo plazo, cuando se elimina todo lo que la gente dice al respecto y todo lo que dicen los informes de investigación y todo lo que se supone que hace el tiempo, pero no termina de lograr del todo. Uno tiene suficiente registro y lo guarda, porque no hay otra opción disponible para un hombre que tiene la intención de seguir levantándose por las mañanas.